teléfono, ¿no? También. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar que hemos organizado desde Branti. Yo soy Cristina Mulero, soy CEO de Branti. Y bueno, yo creo que como muchos de vosotros ya sabéis, y para quien no nos conozcáis, somos una consultora de selección de talento, además de ofrecer otros servicios en materia de formación y consultoría de recursos humanos. Y bueno, yo creo que todos los que estamos en el reto de atraer talento hoy día somos conscientes de que hoy día el talento ya no tiene fronteras. Bien porque muchas empresas trabajan en entornos internacionales, en entornos globales y necesitan encontrar profesionales en distintos puntos del planeta. Bien porque el teletrabajo posibilita que una persona pueda estar ubicada, tener su residencia en cualquier lugar del mundo y poder trabajar para una empresa pues, que se encuentra a 5.000 o a 10.000 kilómetros. En ese sentido, pues podríamos decir, ¿no?, que, como decía eso, que las fronteras físicas a la hora de captar talento de alguna manera se han difuminado, lo que no significa que sea fácil y que no constituya un auténtico reto el atraer talento internacional o talento en el extranjero, que esté viviendo en el extranjero, para nuestras empresas. Por tanto, yo creo que es un tema de máxima actualidad y es por ello que hoy vamos a abordar este tema. Y vamos a abordar este tema, por un lado, de la mano de mi compañera, de Eva García Robles, que es nuestra área manager en Madrid, quien va a dirigir la jornada realizando una entrevista a Noelia Sierra. Noelia Sierra es una gran experta en reclutamiento internacional que ha realizado una carrera profesional durante más de 15 años en Irlanda, trabajando para grandes empresas del mundo del talento, como son las plataformas Indeed y LinkedIn. A mí me gustaría daros la bienvenida a las dos y dejaros ya la palabra para que en este diálogo nos podáis resolver esas dudas a la hora de cómo podemos llegar a ese talento internacional y cómo podemos bueno, pues atraerlo, captarlo y conseguir que se incorpore a nuestra compañía. Bienvenida Eva y bienvenida Noelia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Y muchísimas gracias también a ti, Noelia, por hacernos partícipes de tu conocimiento y poder aprender un poquito de ti esta tarde. Muchas gracias también a todos los asistentes que os habéis conectado a esta webinar en la que Noelia nos va a contar cuáles son las ventajas bueno, que podemos tener a la hora de contar con una externalización en los procesos de selección a nivel general, pero más fundamentalmente en los procesos de selección a nivel internacional. Y bueno, para romper un poquito el hielo, después de esta presentación que nos ha hecho Cristina, Noelia, cuéntanos algo más acerca de ti, cuéntanos algo que no podemos encontrar, por ejemplo, en tu perfil de LinkedIn. A ver, ¿qué nos cuentas? Pues muchísimas gracias por esta presentación y a todos los asistentes. ¿Qué no hay en mi perfil de LinkedIn? Esto es muy curioso, ¿no? Porque yo creo que todo, al menos todo lo que tiene que ver con mi carrera profesional está en LinkedIn. Pero sí que es verdad que hay algo quizás que, bueno, lo he compartido a través de posts y demás en mi perfil, es que después de 15 años en Irlanda, el año pasado decidí volver a España y me compré ¿cómo se dice en español? Un terreno con olivos. Vivo en el campo con mis perros, trabajo online desde aquí. Y bueno, he pasado de trabajar en una empresa tecnológica que, como os podéis imaginar, si tenéis la imagen de lo que es un Google y de lo que son las oficinas de Google que parecen parques temáticos, bueno, pues he pasado a tener mi propio parque temático natural en el medio de Castilla-La Mancha, porque dentro de unos años me gustaría abrir un centro de bienestar aquí y bueno, este es el primer paso. Entonces,
No está en mi perfil de LinkedIn, sí que lo he compartido con mi network a través de diferentes posts, pues porque publico cosas acerca de mis perritos, de mis gatitos y todas estas cosas, aparte de la parte profesional. Pero bueno, encantada de estar aquí con vosotros y de compartir mi punto de vista y basado desde mi experiencia con estos 15 años en el extranjero y como candidata y como hiring manager de candidatos internacionales, por así decirlo. Muy bien, creo que has hecho además hasta tu propia recolecta ya, ¿no?, de aceite. Ah, sí, este año he recogido mi primera recolecta de aceituna y mi aceite, mi propio aceite ecológico, así que estoy muy, muy contenta también. Pues muy bien, enhorabuena. Bueno, Noelia, y una persona como tú que ha pasado tanto tiempo trabajando en el extranjero, fuera de España, ¿vale? ¿Qué retos has encontrado que tienen en común todas las empresas en esta parte de atraer el mejor talento hacia sus organizaciones? Sí, pues me alegra que me hagas esta pregunta porque lo primero aclarar que en LinkedIn yo trabajaba en el departamento de Talent Solutions. LinkedIn tiene diferentes líneas de negocio, una dedicada al talento, al marketing, a la venta, ahora también learning, el aprendizaje, y luego tienen Glint, que es la última empresa que adquirieron para hacer surveys, ¿no? Encuestas, que se dice en español. Entonces, bueno, todo lo que sé, lo sé también por eso, por haber trabajado en talento, y mis principales clientes eran departamentos de recursos humanos en empresas y headhunters, ¿no? Empresas de selección como pueda ser Brandy. Y los retos que me encontraba en común entre todos ellos, uno era el tiempo, ¿no? Todos sabemos que para una empresa el tiempo es dinero. Cuanto más tiempo pasamos sin tener a estos empleados que necesitamos en su puesto de trabajo, pues al final son pérdidas para la empresa, ¿no? Eso por un lado. Otro reto que me he encontrado en común es, todos hablan de la escasez de talento, ¿vale? Cuando se trata de perfiles muy específicos, a las empresas les cuesta mucho llegar a ese talento. Y un elemento común que yo me he encontrado también en las empresas con las que he trabajado en España es que no han invertido hasta ahora, o sea, en una estrategia de marca empleadora, por ejemplo, para atraer talento. Entonces, nos hemos limitado siempre en inglés le llaman post and pray, o sea, publica y reza, ¿no? Porque publico una oferta de empleo y me siento, me cruzo de brazos y que lleguen las candidaturas, ¿no? Nos hemos basado mucho en eso. Y entonces, quizás antes, hace años, funcionaba, ¿no? Pero ahora no. Ahora, sobre todo, si estamos hablando de que nos vamos a dirigir pues, a generación Z o millennials, que me incluyo, que buscan a empresas que les enamoren, pues este tipo de perfiles buscan creer en esas empresas en las que van a trabajar, ¿no? Estar de acuerdo con la misión, con la visión de las empresas, que puedan crecer con ellas. Entonces, si las empresas no nos exponemos, ¿no?, a que estas personas lleguen y accedan a esta información, nos va a costar siempre más llegar a ellos. Y a ellos se suma también una escasez de talento. A ver, antes quizás teníamos perfiles pues, que estaban más en búsqueda activa del trabajo, ahora hablamos de personas pues, que a lo mejor tienen un puesto de trabajo que no están activamente buscando y tenemos que atraerlos de alguna manera. En el mundo tecnológico también lo que hemos visto en LinkedIn, porque en LinkedIn tenemos muchos datos, muchos insights, es que la tecnología está avanzando más rápido que el tiempo que tardamos las personas en formarnos. Entonces, hay habilidades tecnológicas en las que quizás ya hay trabajos que se han creado, pero no hay suficiente talento para llegar a ellos.
Y es una labor también que se hace desde LinkedIn, ¿no? Es decir, hablar con diferentes países, con los encargados de educación y demás, y decir, oye, mira, aquí vemos esta tendencia, ¿no? Vemos que necesitamos más perfiles de este tipo, sin embargo, no tenemos este tipo de perfiles. A ver si desde las universidades podemos implementar o llamar la atención de este tipo de estudios para así generar más puestos de trabajo. O sea, ese es el poder de LinkedIn, ¿no? Y otro dato, otro dato en común, otro reto en común son los datos, ¿vale? Cuando las cosas van bien, no medimos. O sea, yo lo que me he encontrado es que en muchas empresas con las que me he cruzado no medían resultados, ¿no? Y estoy hablando de departamentos de recursos humanos, de headhunters, y en muchos casos se encontraban un poco perdidos, que no sabían en qué herramientas tenían que invertir y necesitaban un poco de asesoramiento, que de hecho esa era una de mis labores, o sea, asesorarles en, oye, pues esta herramienta te puede ayudar a esto, esto y lo otro. Pero el hecho de no medir también era un problema para muchos de ellos. Entonces, para recapitular un poco, tiempo, escasez de talento y falta de insights, de datos. Muy bien, Noelia, estoy de acuerdo contigo. Y ahora que ya estás aquí en España, ¿vale? A tu vuelta, tanto desde el punto de vista del candidato como desde el punto de vista de la empresa, ¿cómo ves la situación? Pues a ver, los retos a nivel de empresa los veo muy similares, ¿no? Cuando hablo con clientes escucho pues, las mismas palabras que os acabo de comentar. A nivel de candidatos, pues yo trabajo también mucho con empresas que están en búsqueda activa, o sea, con candidatos, con individuales que están en búsqueda activa de empleo o que están en medio de un cambio profesional. Y lo que me encuentro, un elemento común entre ellos, es normalmente un descontento por parte de estos candidatos que después de prepararse una entrevista se encuentran con que la empresa a la que han aplicado y la persona que les ha hecho la entrevista en un principio y demás les promete, oye, te vamos a decir algo en X tiempo y nunca reciben un feedback o reciben una plantilla diciendo gracias y tal, no es personalizado. ¿Qué pasa? Que en muchos casos los candidatos, y me incluyo yo, no sabemos qué hemos hecho mal o qué hemos hecho bien, porque el feedback no tiene por qué ser negativo, es un feedback constructivo. Entonces, si yo he puesto tiempo en saber quién es tu empresa, qué haces, me he preparado una entrevista, qué mínimo que me den un feedback personalizado diciendo, oye, mira, pues es que al final nos hemos ido con otro candidato que tiene estos fuertes que no hemos encontrado en ti. O sea, un feedback que me ayuda a mí a mejorar y poder hacer una mejor entrevista a futuro. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con esta falta de compromiso y los candidatos al final pues terminan desmotivándose y perdiendo un poco la ilusión por esas empresas a las que han aplicado, a las que tanto querían trabajar en ellas y que al final pues se han dado cuenta de que a lo mejor ese departamento de recursos humanos pues, o de talent acquisition no ha tenido el tiempo para ellos. Y en cuanto a nivel de empresas, como decía antes, pues me sigo encontrando digamos, el impedimento de llegar a algunos perfiles. O sea, sigo escuchando mucho, es que no encontramos al candidato ideal o no encontramos el talento que necesitamos, se habla de escasez de talento, se habla de competencia, ¿no? Y en muchos casos existe también un desconocimiento de por qué este empleado se está yendo. Yo muchas veces les pregunto, bueno, pero ¿sabéis qué es lo que os falta en la empresa? ¿Por qué se están yendo? ¿Es la flexibilidad lo que les estáis dando flexibilidad? O sea, ¿qué elemento común hay? Y ahí volvemos a la parte de los datos. Es que no contamos con esa información o no contamos con esos insights. Y otra cosa que me llama la atención y que lo he visto mucho en empresas españolas es que el Departamento de Recursos Humanos trabaja de manera independiente con el de marketing. Y esto ha cambiado, tiene que cambiar porque tienen que estar alineados.
el departamento de marketing de una empresa hace publicidad de lo que está pasando en la empresa. Entonces, ¿por qué no? Si en recursos humanos o en el departamento de Talent Acquisition, que se llaman ahora, están buscando X perfiles con X habilidades, etcétera, etcétera, ¿por qué no desde el departamento de marketing hacemos una estrategia que nos ayude pues, a darle visibilidad a lo que estamos haciendo? Pues no, yo me encuentro en que van por separado en muchos de los casos. Está cambiando porque están viendo que tienen que a lo mejor invertir más en esa marca empleadora, en poner un poquito más de énfasis en ver dentro de la empresa, porque la gente queremos ver cómo es trabajar en esa empresa y está empezando a cambiar, pero todavía me llama la atención de que no en todas las empresas se hace. Es muy interesante todo lo que has contado, sobre todo, bueno, lo que has contado en referencia a cuando no existe un feedback por parte de la empresa, bueno, en cuanto a los candidatos, tanto si los procesos son muy largos, que sepan, o como cuando no son seleccionados, que sepan un poco la causa. Muchas veces, no solamente porque el candidato no se sienta decepcionado, sino porque en muchas ocasiones, en mitad del proceso, por no existir esa comunicación y ese feedback, lo que hay es una fuga de talento. Al final te encuentras con que el candidato no está. Sí. Entonces, sí. Y luego, en consonancia un poco con el tema de cómo hacemos nosotros la selección en Branti, Noelia, sabes que nosotros somos la primera consultora certificada en selección por valores. Esto significa que además de hacer la selección por competencias, hacemos una selección por valores a través del método de Triaxal de Simon Dolan. Bajo tu punto de vista, bajo tu experiencia, con el conocimiento que tienes en todos los procesos internacionales, ¿vale? ¿Cómo crees o qué crees que puede aportar esta metodología que utiliza Branti en esos procesos? ¿Qué beneficios puede aportar? Pues la verdad, Eva, es que me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque en las empresas tecnológicas en las que he trabajado, sea Indeed, sea LinkedIn, no se concibe la empresa sin valores y yo creo que en España esto también está muy a la orden del día, ¿no? Cada empresa tiene sus valores y de hecho la estrategia de reclutamiento que yo he aplicado en LinkedIn como manager y al igual que mis compañeros, siempre era alrededor de esos valores que tenía de la empresa y de la cultura de la empresa. Es una forma bastante inteligente de crear equipos con alto rendimiento y que estén motivados. Así que esta metodología es algo que yo además aplico todos los días con clientes, ¿no? con potenciales candidatos, porque si el candidato conoce sus valores, va a poder elegir más fácilmente hacia qué empresa quiere ir, ¿no? Y que esté alineada con los valores de la empresa. Si tú estás alineado con los valores de la empresa en la que vas a trabajar, al final se va a crear ese vínculo, esa fidelización y vas a estar pues mucho más tiempo con la empresa. Yo he visto en mi caso pues gente que a lo mejor hemos contratado que al final se ha terminado yendo pues porque en la entrevista dio un poco así, hizo una buena entrevista y nos pareció un cultural fit, pero luego había valores pues, con los que no estaba alineado y pues terminaban yéndose, ¿no? De hecho, el hecho de que Branti realice estos tests, yo lo veo también como algo muy positivo porque se puede identificar, mirando al talento internacional, ¿no? Se puede identificar y anticipar si el candidato es alguien que está preparado para vivir y trabajar fuera de España o si de lo contrario es alguien que está muy arraigado en la cultura de su país. Porque yo puedo decir, yo me quiero ir a Londres, ¿no? Me quiero ir a Estados Unidos. Nunca lo he hecho, pero me quiero ir ahí porque mi compañero, mi amigo me ha dicho que está allí y gana muchísimo dinero y yo me quiero ir. ¿Qué pasa? Que está muy bien, que sí, que tú te quieres ir, porque sabes que vas a ganar más quizás, pero no todo el mundo está preparado. Yo durante estos 15 años he visto a mucha gente llegar con muchísima ilusión y a los pocos meses irse porque echaba de menos el sol de España.
por mucho que le gustaba su trabajo, por ejemplo, y cosas así. Entonces, yo creo que haciendo estos test, pues se puede identificar y anticipar quizás ciertos problemas que a futuro podríamos evitar. Sí, en cierta manera, a través de la metodología de valores, lo que podemos identificar es no solamente si los valores del candidato se adaptan a los valores y la cultura que tiene la empresa, sino si se adapta también a los valores o la cultura que tiene el país, ¿no? En cierta manera es así. Sí, 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 porque culturalmente, obviamente, nos encontramos con muchísimas diferencias. O sea y al final estas cosas también afectan a tu día a día en el trabajo. Porque si tú no estás contento en el país, como te digo, o sea, a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero el hecho del clima, yo en Irlanda, claro, en Irlanda pues llueve bastante y tenemos el cielo muy gris y no todo el mundo aguanta eso, aunque esté en un trabajo que le estén pagando muy bien. O la comida, ahora ya está todo como más internacional y encuentras comida de todo tipo, pero yo me acuerdo cuando me mudé a Irlanda que echaba de menos muchas cosas de la cocina española, ¿no? Y me costaba mucho encontrarlas allí, ahora ya no, pero antes sí, era así, y estos factores pues a veces sí que pueden causar pues estas bajas, ¿no? Por parte de estos candidatos. Yo creo que influye muchísimo ambas cosas. O sea que, Sí. bueno, cambiando un poco de tercio, ¿vale? ¿Cuál crees tú, Noelia, que son las consecuencias de que una empresa que no cuenta con un expertise en selección internacional, para hacer procesos de selección internacional, bueno, decida hacerlo por sus propios medios en vez de contratar los servicios de una consultora que está especializada en ese tipo de selección? Sí, como he comentado antes, ¿no? El tiempo es dinero, ¿no? Y al final lo que interesa a las empresas es que estos puestos se cubran lo antes posible para generar beneficios, para cumplir con deadlines de proyectos. Entonces, si conseguimos hacerlo en el tiempo estimado, o sea, si no conseguimos hacerlo en el tiempo que nosotros estimamos, nuestra competencia lo hará. Y el resultado que yo he visto y que todos sabemos al final es que cuando tú no cubres esos puestos, tiendes a cargar de trabajo a personas que ya están en el equipo. ¿Qué pasa? Que muchas veces esta carga de trabajo, y yo me he visto también así, ¿no? O sea, de que me han dado proyectos y me han dado carga de trabajo, pues porque no teníamos a la persona que necesitábamos en los tiempos estimados, pero no se me ha remunerado económicamente. Y al final esto lo que pasa es que crea una frustración entre los empleados que ya tienes en tu equipo que hace que, bueno, el domino effect, ¿no? Que, pues, que se genere un poco esa desmotivación y decir, jolines, es que fíjate todo el trabajo que tengo, estoy saliendo todos los días a tal hora, pero no se me está reconociendo y al final puede costar bastante caro porque no solamente vas a tener que reclutar a una persona que tenías ya el puesto abierto y no lo has encontrado, sino que vas a tener que recontratar a otras 4 porque se te ha ido la mitad del equipo por ese descontento. Entonces, ese es un riesgo que digamos, se corre si no conseguimos reclutar a las personas en los tiempos estimados, ¿vale? Entonces, yo lo veo como un coste alto para las empresas, porque al final puede suponer, pues eso, que más personas del equipo se les vayan y entonces se sume y se doble el trabajo del equipo de Talent Acquisition, por ejemplo. Muy bien. Y bajo tu experiencia, ¿cuáles crees que son las frustraciones más habituales en los candidatos, Noelia? En este tipo de procesos, en los procesos de selección internacional. Pues, o sea, como he comentado antes, yo creo que la frustración viene sobre todo de la falta de feedback y de compromiso
pues de algunas empresas, ¿no? Que, como digo, yo como candidato al final ponerme a buscar un trabajo ya es un trabajo, porque es un trabajo. Te preparas de muchísimas formas, contratas a un coach como yo para que te ayude, o sea, pones todo tu tiempo y tu empeño y luego te encuentras con que al final aquella empresa que era tu sueño y demás no te está prestando quizás el cariño y la atención que tú esperabas, ¿no? De hecho, os voy a contar una historia porque a mí me pasó. Yo antes de entrar en LinkedIn y habiendo trabajado también en algunas empresas tecnológicas del mundo del turismo, pues me tuve un poco de fijación, porque a veces nos fijamos también en algunas empresas en las que uno quiere trabajar, y quería trabajar para Airbnb. O sea, me empeñé en que yo quería trabajar ahí, además tenía unas oficinas súper chulas en Irlanda, yo tenía amigos que trabajaban ahí, tenían un rollo así muy moderno de pues tráete si quieres a tu perrito aquí a la oficina, o sea, era como el trabajo de mis sueños, ¿no? Conseguí llegar a entrevistar para Airbnb, hice como 8 entrevistas, tanto en la oficina como online. El departamento de recursos humanos o de Talent Acquisition, como lo queramos llamar, bueno, ya sé que son dos cosas diferentes, ¿vale? Porque ahora Talent Acquisition es el departamento que se dedica a la selección dentro de una empresa y recursos humanos quizás están más para la labor administrativa y otras cosas dentro de las empresas. Bueno, pues el departamento de Talent Acquisition, la persona con la que yo estaba en contacto, después de hacer todas estas entrevistas me dijo, mira, en una semana te digo algo, ¿no? Digo, vale, obviamente yo, como muchos otros candidatos, no me cerré las puertas. LinkedIn era una empresa tecnológica a la que a mí también tenía en mi punto de mira. Y empecé a hacer también entrevistas con LinkedIn. Y durante ese periodo, bueno, pues LinkedIn me hizo una oferta. Y entonces, claro, LinkedIn me hizo una oferta y Airbnb no me había dicho nada en los tiempos que ellos me habían prometido. Tenía que ser yo la que le escribía al Departamento de Recursos Humanos. O sea, yo estaba haciendo un poco la labor de candidata, pero además como de Talent Acquisition, ¿no? Porque les escribía, oye, mira, ¿tenéis algún update? No, oye, mira, es que estamos entrevistando, no sé qué. Vale, pero si tú me has dicho que me vas a decir algo en un tiempo estimado, ¿por qué no lo haces? Si no tienes la respuesta y no has tomado la decisión, al menos dime, voy a necesitar más tiempo. Pero no, fue como completamente ignorado. Claro, yo les escribí y les dije, bueno, al final he tomado la decisión, cuento con otra oferta de empleo y simplemente deciros pues que ya no quiero seguir en el proceso. Pues a ver, ya no me acuerdo si me contestaron. O sea, imagínate, yo ese sueño que tenía de trabajar en Airbnb se me fue. O sea, yo dije, pues, sinceramente, si esta empresa me ha prometido una serie de cosas y todavía no estoy trabajando con ellos, imagínate si me pongo a trabajar con ellos lo que puede ser, ¿no? Ya te empiezas tú a crear un poco tu idea en la cabeza de lo que te puedes encontrar cuando vas a trabajar para estas empresas en las que se comprometen a una cosa y luego no las cumplen. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? de lo que puede pasar, que al final, si no estamos pendientes, si no cuidamos, y al talento hay que cuidarlo. Yo en LinkedIn he sido muy successful, como dicen en inglés. Empecé llevando cuentas, terminé gestionando equipos, terminé contratando al equipo de Iberia para Talent Solutions, contratando a managers. O sea, todo eso lo podría haber hecho para Airbnb, pero Airbnb se perdió esa oportunidad simplemente por el hecho de no hacer un seguimiento exhaustivo de alguien que está poniendo su empeño y energía en trabajar con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Luego, dependiendo de los países con los que trabajamos, tenemos que entender también los países a los que
en los que estamos trabajando o el tipo de perfiles a los que apuntamos. Por ejemplo, los alemanes, ¿no? Pues los alemanes son, pues eso, sí, son como muy organizados, muy... Vale, tú me has dicho que hoy me vas a escribir, pues yo espero que me escribas. Hoy pasa esto, o sea, es como que lo tienen todo, este día hacemos esta entrevista, o sea, no les gustan que les cambien mucho las cosas, son así. Bueno, pues cuando tú tratas con este tipo de perfil, necesitas conocer cómo es la cultura de este país y qué esperan, ¿no? Para dar una buena imagen. Entonces yo creo que contando con ese apoyo de profesionales que pueden llegar a entender cómo son los comportamientos de diferentes perfiles dependiendo de su cultura, pues también ayuda, porque no todo el mundo reacciona, por así decirlo, de la misma manera. O sea, yo trabajo con diferentes países y también por parte de candidatos puedes ver, bueno, pues el portugués, si llega, a lo mejor te llega un 5 o 10. Se ha cortado. Sí, nos hemos quedado las dos. Nos hemos quedado aquí las dos. Cristina. Parece que hemos perdido a Noelia. Sí. Debe ser. No sé. Vamos a esperar unos minutos que puede ser que se haya. A ver si la recuperamos. Vale. Bueno, en ese sentido que estaba comentando, es cierto que, bueno, por ejemplo, en Branti sí que hacemos mucho seguimiento de los candidatos, que es fundamental para nuestra metodología, pues bueno, trabajar desde el punto de vista cercano, no solamente en el proceso, sino también luego, bueno, durante el periodo de garantía, hacer un seguimiento tanto con la empresa como con el empleado. En ese sentido, claro. sí que, claro, quedarte ahí con el impasse de si eres candidato, no sé por qué no me han seleccionado, no me dicen nada, es un poco frustrante, la verdad. Sí. Bueno, creo que teníamos aquí ya, creo que estaba Mira, Noelia. ya está ahí Noelia. Sí. Se está conectando. Vale, vamos a ver. ¿Me escucháis, no? Es que a veces Sí. Zoom a veces llega a un punto en el que no sé por qué, porque con otros sistemas no me pasa, pero como que se corta, ¿vale? Pero Ya estamos aquí. estamos aquí. No, lo que os decía, ¿no? Os he contado un poco mi historia personal para que os deis cuenta del riesgo que puede existir, ¿no? Cuando tú llegas a una persona que es muy válida y por un mal seguimiento, pues pierdes esta posibilidad de tener a esta persona en tu equipo. Entonces yo creo que el tema del seguimiento con los candidatos es muy importante. Sí, estábamos comentando en el impasse este que te había sido, bueno, pues que nosotros tratamos de hacer seguimiento tanto durante el proceso como después en el periodo de garantía, que es fundamental tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista del candidato. O sea, mantener esa cercanía, dar ese feedback, parece fundamental. Sí, definitivamente. Sobre todo también cuando lo podemos hacer porque somos pequeños, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que en las grandes consultoras lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos esa ventaja que también lo podemos dar y aparte de que es, bueno, pues una de nuestras funcionalidades o una de las cosas que queremos dar y ofrecer tanto a la empresa como al candidato, a la cercanía. Pero muchas veces por la dimensión de la consultora, porque tienen millones de procesos y no tienen la suficiente gente para hacer seguimiento de este tipo, bueno, pues se queda todo ahí en stand-by, sin respuesta y sin ningún tipo de seguimiento. La verdad es que es así. Y yo lo que quiero aclarar también es que, o sea, lo que estoy diciendo no es una crítica tampoco a los departamentos de Talent Acquisition de las empresas, porque al final yo he estado ahí, o sea, he trabajado, tenía mi partner de Talent Acquisition en LinkedIn, que era la persona que me ayudaba a encontrar a las personas que yo estaba buscando.
pero llega un momento en el que el volumen de trabajo que tienen estos equipos es tan alto, ¿no? O sea, imagínate esta persona llevando 20 procesos, es normal que por su parte no puedan hacer un seguimiento por cada uno de los candidatos con los que yo he hablado o he entrevistado. O sea, es totalmente comprensible. O sea, todos somos humanos, pero entonces si las empresas no cuentan con eso, o sea, o incrementan el número de su personal para que puedan dar este servicio, o se apoyan en empresas como Branti, definitivamente. Bueno, pues ya un poco para llegar a la conclusión, hacer aquí el embudo, ¿vale? Dinos qué sugerencias tienes para nuestra audiencia y en conclusión con todo lo que hemos comentado en esta webinar. Pues, a ver, volviendo un poco al tema que acabamos de tratar, ¿no? O sea, yo creo que es súper importante rodearse de las personas que son expertos en esta materia, ¿no? O sea, si yo como empresa cuento con las herramientas necesarias, ¿no?, para llegar a este talento, está muy bien, he invertido y está muy bien, pero si tengo un equipo que no tiene el tiempo para dedicarle a estas herramientas o porque tienen muchísimo volumen de trabajo, es súper importante que tomemos una decisión en, vale, ¿qué hacemos? ¿Seguimos invirtiendo en más herramientas que son costosas? Yo conozco las herramientas de LinkedIn, por ejemplo, que es tan genial. Y en muchas ocasiones hablaba con departamentos de recursos humanos y yo decía, pero si tienes un Ferrari, yo siempre decía, tienes el Ferrari de LinkedIn, ¿cómo no vas a llegar a este talento? No llego, digo, claro, pero ¿tú te das cuenta de las búsquedas que estás haciendo a la semana? No lo estás usando. Claro, yo veía todo y yo podía decir de todo. Entonces, claro, si tienes el Ferrari aparcado en la puerta de tu casa, no sirve de nada, ¿vale? El Ferrari hay que utilizarlo, hay que darnos una vuelta y que nos vean con el Ferrari. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si vas a invertir, invierte de una manera inteligente, ¿no? Y sé, pues eso, realista con lo que está pasando. Talento hay, pero hay competencia. Hay que conocer quiénes son tus competidores, qué están haciendo y qué es lo que quiere este talento para trabajar contigo. Tienes que mostrar tu empresa, tienes que venderte ahí a través, pues eso, como he dicho antes, de una estrategia de marca empleadora y acompañarla, pues eso, de personas expertas que te pueden ayudar a llegar a esos perfiles que quizás son más específicos, ¿vale? Porque sí que hay a lo mejor perfiles más generalistas que encuentras por referrals y de muchas maneras, pero luego hay perfiles que cuestan más. Yo lo sé porque trabajo con esa serie de perfiles, ¿no? Y utilizo el Ferrari. Así que eso sería mi tip, ¿no? Para todos vosotros, mi consejo. Es que a veces me cuesta, no penséis que lo hago pasar para al español, guay, ¿no? A nosotros no, nos cuesta pasar el inglés y a ti al español. No penséis que lo hago para hacerme la guay, pero es que después de 15 años viviendo fuera de España y haciendo toda mi carrera profesional en inglés, hay palabras que me cuestan que me vengan todavía a la cabeza en español, como que me vienen más fácil en inglés, ¿no? Pero bueno, ya se irá pasando, quizás por los próximos años. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Noelia, por transmitirnos todo tu conocimiento y ahora, bueno, pues damos paso a Cristina, que no sé si han apuntado preguntas en el chat, si hay alguna pregunta, si no la hay o si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional ahora de forma así natural, claro, y voluntaria. Preguntas, experiencias personales, comentarios, todo nos vale. Todo vale, todo vale. Bueno, yo primero quiero daros las gracias a las dos, porque habéis hecho una entrevista fabulosa. Yo creo que habéis aportado muchísima luz porque, Eva, creo que has hecho las preguntas fundamentales, ¿no? Las que se hacen los clientes, las que también muchas veces las personas que estamos en el mundo de la selección y del reclutamiento nos planteamos.
Y Noelia, la verdad que ha sido un gustazo escucharte, porque, madre mía, ¿no? Se nota de dónde vienes y lo que has trabajado. La selección al final decimos internacional, pero bueno, muchas de las cosas que has dicho simplemente se aplican a lo que es la selección en sí, ¿no? La importancia de la marca empleadora, ese seguimiento al candidato, ¿no? Ese no dejar al candidato en el olvido, que muchas veces lo que hace es que, bueno, pues al final eso lo pierdes en el camino en una situación realmente de escasez de talento. Yo sí quería preguntarte una cosa, Noelia. Cuando tienes el Ferrari, como tú dices, las grandes herramientas y demás, ahí me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a cómo utilizarlas sin perder el factor humano. Y me explico. Precisamente cuando nos dirigimos a candidatos que no son candidatos en sí, quiero decir que de entrada no se han apuntado a ninguna oferta, que este es el cambio de chip también que tú decías al principio y que estamos haciendo constantemente, ¿no? Yo lo comparo y además lo voy a hilar con el tema del marketing. Como cuando tú entras a una tienda, o sea, y el ser dependiente, bueno, pues ya la persona que entra ya tiene un interés en comprarte algo, o ser comercial, que es cuando tú vas a buscar a los clientes que a priori no quieren ser tus clientes, no buscan lo que necesitas. Y esa es la diferencia que yo veo en cuando trabajas con un portal de empleo donde alguien se te apunta, bueno, de entrada ya tiene un interés, a cuando tú vas a buscarlo en una herramienta como LinkedIn y demás. ¿Qué opinión tienes respecto a cómo debe ser también esa comunicación? Y me refiero, muchas veces yo creo que hay perfiles que están hartos reciben muchas ofertas y muchas veces los mensajes que nos llegan a través de LinkedIn, ya sea para ofrecernos un puesto de trabajo, para vendernos lo que sea, que nos llegan muchísimos, pues ves que son como mensajes enlatados, es decir, esto me lo han enviado a mí y ya 50 o 500 más que entran dentro de un plan de marketing. ¿Qué opinión tienes de eso y cómo crees que una situación como esta se resuelve de una manera operativa? Porque claro, si tú le tienes que enviar algo a 500 personas, yo entiendo que personalizar 500 mensajes, no sé, ¿dónde está el punto de equilibrio? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que hay que aplicar esto en la captación de talento? Pues es una buena pregunta, Cristina, porque es verdad, a mí también me pasa, ¿eh? A mí me llegan todas las semanas mensajes que digo, pero a ver, ¿cómo me puedes mandar esto? ¿No? Que es que me quieres vender algo, pero ni siquiera te has mirado mi perfil, ¿no? Entonces, qué mínimo que personalices algo. Entonces, como tú dices, si tienes que apuntar a, no sé, 30 potenciales candidatos, es difícil personalizar todo, pero sí que hay frases que se pueden utilizar que pueden ayudar, ¿no? Y que no se ve tan frío el mensaje. Mi consejo es que sea un mensaje corto, ¿vale? O sea, en el primer mensaje no incluir ya la oferta de empleo, porque a ver, si no te he dicho ni siquiera si me interesa o no, no me mandes un job spec que no me interesa, ¿vale? O sea, es el social, ahora se habla de social recruiting. Se habla de y del social selling. De hecho, LinkedIn es social selling, social recruitment, etcétera, ¿no? Entonces, si tú ya me mandas un mensaje en el que me dices, porque vamos a pensar que estamos buscando un perfil en ventas, ¿no? Si tú me mandas un mensaje diciendo, hola Noelia, porque además este tipo de herramientas ya te pueden personalizar con el nombre, ¿vale? O sea, ya con un código ahí te ponen el nombre. Hola Noelia, me pongo en contacto contigo porque me ha llamado la atención tu perfil, la experiencia que tienes en ventas, ¿vale? O sea, ya me estás diciendo algo que tiene que ver con mi perfil. Es general, pero me estás diciendo algo, ¿vale? Y esto yo lo digo desde mi propia experiencia porque yo es una táctica que uso y me funciona, ¿vale? Casi todo el mundo me contesta y me dice, oye, muchísimas gracias por tus palabras, o sea, porque al final estás empatizando de alguna manera, ¿no? Y estás diciendo algo del perfil. Entonces, si estoy buscando un perfil de ciertas características, las personas a las que apunte probablemente tengan experiencia en eso, entonces pon esa frase ahí.
Y ya dices, y ya luego pues dices, me encantaría ponerme en contacto contigo porque pues tengo varias oportunidades que quizás a futuro te puedan interesar. ¿Qué te parece si nos reservamos un poquito de tu tiempo y hablamos o algo así, ¿no? Ahí ya estás acabando el mensaje también con un call to action, con una acción que ya te va a ayudar. Y es un mensaje corto, directo, y no le estás vendiendo nada, no le estás diciendo toma aquí el job spec, ¿no? Aquí tienes la oferta de trabajo, está genial. No, dime que has visto mi perfil, que te gustaría hablar conmigo y por qué te gustaría hablar conmigo, ¿no? Y vamos a poner un poco de tiempo en nuestro calendario. Entonces, ese es mi consejo, personalizarlo. O sea, hay herramientas que te ayudan, como te digo, a personalizarlo, pero que el mensaje, como los perfiles que vamos a buscar quizás, pues tienen en común esa experiencia, pues usémosla, ¿vale? Y entonces no estás diciendo un dato específico del perfil, pero estás hablando de algo del perfil. Perfecto, pues oye, muchísimas gracias, Noelia. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más y si no la hay, pues daros las gracias a las dos. Yo creo que ha sido interesantísimo. Yo creo que tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? entre la tecnología que hoy nos facilita muchísimo y la parte humana que no podemos perder quienes nos dedicamos a trabajar con personas, ¿no? Y es verdad que cuando se trabaja con mucho volumen, cuando, pues eso, encontramos a veces esa dificultad, pero ahí es donde creo que puede estar la gran diferencia. Y por supuesto en todo lo que los tips que decía Sandra, me apunto los tips que nos has aportado y que creo que nos van a ayudar mucho a la hora de afrontar los procesos de selección a nivel nacional y, bueno, en este caso internacional. No lo hemos hablado, evidentemente el dominio de los idiomas es clave, por eso también el contar con una experta como Noelia y que tiene también esa capacidad de poder expresarse en otra lengua, que obviamente es un tema fundamental, pero bueno, más allá de eso, conocer las herramientas, conocer cómo utilizarlas y esas cuestiones, esos tips que nos has ido dando para poder ser más efectivos. Y no sé, Eva, si te gustaría terminar diciendo algunas palabras y ya daríamos por finalizada la jornada, el webinar. Pues nada, agradecer a todas las personas que habéis sacado un huequito para participar en esta webinar, que espero que os hayáis llevado, como decía bien nuestra compañera Sandra, unos tips para poner en práctica. Y a ti, Noelia, pues como te he dicho antes, agradecerte muchísimo, muchísimo. Bueno, que hayas puesto aquí encima de la mesa todos los conocimientos o gran parte de los conocimientos que has adquirido a lo largo de todo este tiempo que has estado viviendo fuera de España. Y que nada, bueno, pues que contaremos contigo muy a menudo para que nos vayas contando todas las cosas que sabes que todavía nosotros no sabemos. Yo encantada, ¿vale? Encantada de contaros cositas. Muy bien. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.